Hola, ¿qué tal, queridos guerreros de fe? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y yo estoy muy contento porque en el vacunatón ya están poniendo las canciones de Ashe Bahía. Eso significa que ya se acerca mi vacuna. ¡Oh, my God! ¡Wow! Y ya estoy sacando los pasitos. Y continuamos con este segundo párrafo del Creo en Dios Padre. Y este párrafo se titula El Padre. Yo soy tu padre. Este párrafo comienza diciendo que todos los cristianos hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es así que esta verdad de fe, la Santísima Trinidad, es una verdad fundamental. De hecho, que cuando uno es grande, antes de bautizarte te preguntan si crees en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Puesto que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí una cosita a precisar. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué decimos en el nombre? Es que los tres comparten la misma naturaleza divina. Los tres son un solo Dios. Ya lo habíamos explicado un poco en el catecismo, donde hablábamos sobre el misterio de la Trinidad que no podía ser comprendido por San Agustín. Cuando se habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese I indica igualdad de dignidad, de naturaleza, de divinidad entre estas tres personas divinas. El misterio de la Santísima Trinidad es fundamental en nuestra fe y en toda vida cristiana, puesto que aquí se cimienta todas las verdades de fe. Por ejemplo, no podemos entender la encarnación sin el Padre ni el Espíritu Santo. No podemos entender la creación si no está el Padre Creador, que crea por medio de su palabra, que es el Hijo, en el Espíritu Santo. Incluso las verdades marianas, los dogmas de fe marianos, también se cimentan en la Santísima Trinidad. De hecho, en la historia de la salvación vamos a encontrar, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios poco a poco, paulatinamente y pedagógicamente va revelando este misterio, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora sí, explicaremos 3 puntitos para entender ese gran misterio. Primero hablaremos cómo se revela el misterio de la Santísima Trinidad a los hombres. Segundo, explicaremos cómo la Iglesia ha ido formulando esa verdad de fe a lo largo de su tiempo. Y tercero, explicaremos sobre las misiones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, su obrar. Una yapita. Los padres de la Iglesia, cuando hablan de la Santísima Trinidad, hablan o hacen la diferencia entre teología y economía. Esa economía no. Vamos ahora a explicarnos un poquito. Cuando los padres de la Iglesia hablan sobre teología, quieren explicar o quieren comprender. No, primero quieren comprender y después quieren explicar lo que pasa dentro de la Santísima Trinidad. Trinidad ad intra. Cuando los padres de la Iglesia hablan de economía, quieren hablar sobre las misiones de Dios. Es decir, Trinidad ad extra. Cómo obra el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así como cuando uno conoce a una persona cualquiera a través de sus obras, a través de sus palabras, así también conociendo la economía de la salvación, las misiones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo revelados a lo largo de esta historia de salvación, vamos a conocer también la intimidad de Dios. Y ahora vamos a exponer brevemente cómo se revela el misterio de la Trinidad. En muchas religiones se invoca a Dios como Padre, como Dios creador, como Dios custodio. En el pueblo de Israel también se le invoca como Padre, por los siguientes motivos. Dios es Padre porque es creador. Dios es su Padre porque ha hecho una alianza con él. Dios es su Padre porque le ha dado la ley. Dios es su Padre y así lo manifiesta como Padre del Rey. Y Dios es Padre o se presenta como Padre de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. La paternidad de Dios en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel explica de Dios 2 cosas. Uno, que Él es el origen y tiene autoridad sobre toda la creación.
Y 2, manifiesta la bondad del Creador. Y aquí vamos a profundizar un poquito más. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar al hombre como imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que Dios sea un ser sexuado, que sea hombre o mujer. Pero sí manifiesta una cosa, que conociendo al hombre, vamos a encontrar las semejanzas que tiene con su Creador. Por ejemplo, la tendencia al amar, la tendencia a la bondad, el asombro y la tendencia a la belleza. Y aunque Dios se haya presentado en el pueblo de Israel como padre, no significa esto que no tenga la ternura o la característica del amor de una madre. Ojo, esto no significa que Dios sea padre y también sea madre. Dios se revela como padre, no como madre, pero tiene algunas características del amor materno. Al llegar la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne. Y es el Verbo, aquel que conoce al Padre, quien nos ha revelado de una manera novedosa a este Dios con nosotros. Jesucristo nos revela que el Padre siempre ha sido Padre. No cuando le dio recién la ley, no cuando se puso a crear, no. Desde toda la eternidad ha sido Padre, porque desde toda la eternidad ha engendrado al Hijo eterno. Los apóstoles lo decían. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo desde toda la eternidad. Por lo tanto, si Él es Hijo desde toda la eternidad, es obvio que el Padre también sea Padre desde toda la eternidad. Y la Iglesia también lo reconoce. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea del 325, nos dice que el Verbo, el Hijo, es consubstancial al Padre desde toda la eternidad. El Padre y el Hijo son Dios. En el Concilio de Constantinopla, el año 391, la Iglesia declaró que Jesús, el Verbo, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Jesús es Dios desde toda la eternidad. Por lo tanto, el Padre es Padre desde toda la eternidad. Hasta aquí podemos ver que el Padre y el Hijo son Dios, que comparten una misma naturaleza desde toda la eternidad. Y aquí uno se pregunta, ¿y el Espíritu Santo dónde ha quedado? ¿El Espíritu Santo es Dios? Esa es una excelente pregunta. Así es, queridos zagueros de fe, el Espíritu Santo es Dios. Y Jesús mismo nos lo dice. Yo les enviaré otro Paráclito, para que les enseñe y les conduzca hasta la verdad plena. Ojo, aquí, ¿qué significa Paráclito? Otra excelente pregunta. Paráclito significa defensor, abogado. Por lo tanto, no puede ser una fuerza etérea, como alguno lo ha dicho. ¿Nani? Y es que por el Espíritu Santo, persona divina de la Santísima Trinidad, se han obrado muchas cosas. Aquí vamos a descubrir algunas frasecitas, algunas citas bíblicas donde encontramos que el Espíritu Santo es persona, que actúa como persona. En Lucas 1:35 encontramos que el Verbo, la palabra eterna del Padre, se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Quién puede obrar si no es una persona? En Lucas 4:31 encontramos que Jesús, movido por el Espíritu Santo, es decir, hay una persona que le impulsa, no es una fuerza que sale de la nada y lo invita a hablar. No, es el Espíritu Santo que lo impulsa y que llenándolo le mueve a proclamar a los demás la buena noticia. Hay muchas más citas donde se habla del Espíritu Santo como persona, pero nos vamos a quedar con esta última. Y es Hechos capítulo 15-28, donde los apóstoles dicen: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas. ¿Quién puede decidir si no es una persona? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La Iglesia, en el año 381, en el Concilio de Constantinopla, nos dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es Dios, solamente Dios puede dar vida. Y solamente Dios es conocido como el Señor, el Kyrios. Y dice que procede del Padre. Ahí hay una cosita que más ratito lo vamos a explicar. Que procede del Padre y recibe una misma adoración y gloria. Solamente a Dios se le atribuye la adoración. Y solamente a Él todo honor y toda gloria. Y ahora vamos a tocar un tema un poquito candente. Es sobre el filioque.
La tradición latina, la tradición nuestra, porque recordemos que existe la tradición latina y la tradición ortodoxa, perdón, no, ortodoxa no, la tradición oriental. Bueno, ahí vamos a explicar un poquito. En el concilio de Constantinopla, en el año 381, dice que el Espíritu Santo procede del Padre. En la tradición latina comenzó a decirse en el credo, en el símbolo, en la liturgia, que procede del Padre y del Hijo. Pater filioque, filio hijo, que y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. ¿Y esto qué significa? Quiere resaltar que el Padre y el Hijo son consubstanciales, tienen la misma naturaleza, y como tienen la misma naturaleza, ambos obran también igual, entonces ambos expiran al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo procede de ambos desde toda la eternidad. No es que el Padre existió primero, el Hijo después, y el Espíritu Santo en tercer lugar. No. Los tres, desde siempre y por siempre, son Dios. Pero se caracteriza así, ¿no? El Padre que engendra al Hijo desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo hacen que proceda, el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Hasta ahí no hay problema. Incluso el Papa León en el año 447 lo proclamó de manera dogmática, entonces no hay ningún problema, claro, porque desde toda la eternidad existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema? El problema viene con los orientales, porque dicen no puede ser así, porque uno, en el Concilio de Constantinopla no aparece que procede del Padre y ya está. Y dicen, bueno, ahora sí vamos con los ortodoxos en el año 1054, donde nuestro amigo, ¿cómo se llama este muchacho? Es un obispo, el obispo de Constantinopla, Cerulario, ahí está. Cerulario dice no, como había unos problemas entre Occidente y Oriente, toman el filioque para decir no, tenemos credos distintos. Y dicen ellos, si aceptamos el filioque, si aceptamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, estamos diciendo que existen dos principios y solamente puede existir un solo principio. Y ellos dicen no, procede del Padre por el Hijo, que no está mal, o sea que también está bien, que procede del Padre por el Hijo, porque todas las cosas que es el Padre es por medio del Hijo, y por el Hijo expira el Espíritu Santo. Entonces está muy bien. Pero sucedió que en 1054, como hubo una disputa entre Oriente y Occidente, se excomulgaron y se dividió la iglesia. La iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, también conocido como los ortodoxos. Cristianos ortodoxos, que son cristianos, o sea, tienen la sucesión apostólica. Hay diáconos, presbíteros y obispos. Son nuestros hermanos. Solo que hay algunas cosas que no hemos resuelto. Como buenos hermanos esperamos que se resuelva pronto. Ahora, así como lo habíamos dicho al principio, hemos hablado de cómo se revela el misterio de la Santísima Trinidad, y ahora vamos a ver cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe en la Santísima Trinidad. Hemos de comenzar diciendo que esta verdad de fe, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, único Dios, verdadero, un solo Dios en tres personas, ha estado presente desde los orígenes del cristianismo. Lo podemos ver en las formulaciones de fe antes del bautismo. O sea, antes del bautismo te preguntas sobre lo que crees. Y las personas pues decían sí, creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, tres personas. Bueno, no así así diciendo tres personas divinas, ¿no? Sino que al principio era en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Eso sí. Lo podemos encontrar también en las reglas de fe bautismales, en las predicaciones, en las catequesis de los primeros padres, los padres apostólicos. Lo encontramos también en la misma liturgia. Y etcétera, etcétera. Pensar correcto es lo que hago. Y aquí puede venirnos una pregunta.
si esa verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, ya se creía, ¿por qué había necesidad de formularla? Bien, esto es por dos motivos. Uno, porque como lo habíamos dicho en los capítulos anteriores a este, la fe busca entender, y nosotros que tenemos intelecto buscamos entender para creer mejor. Entonces, en primer lugar se busca formular esta fe, se busca formular o se busca conocer un poco más por la profundización de la misma fe. Entonces, mientras vamos conociendo más, vamos explicitando algunas cosas, algunas verdades de fe. Y segundo, porque a lo largo de la historia hemos encontrado personas que al tratar de entender este misterio de la Santísima Trinidad se han desviado. Y a veces pues se han desviado de manera prepotente, diciendo, no, así es, así como yo le explico, así es. Entonces la Iglesia, como madre y como maestra, nos ha dicho, no hermanito, por ahí no se va la cosa, te voy a enseñar defendiendo la fe. Entonces, ante las herejías trinitarias, la Iglesia va a defender y por eso formula esas profesiones de fe. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, también uno dice, ¿y la palabra Trinidad se encuentra en el Evangelio? ¿Se encuentra en la Sagrada Escritura? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. No, no se encuentra la palabra Trinidad, o también en griego trias. No se encuentra esa palabra, hagias trias. No se encuentra esa palabra. Entonces, ¿por qué utilizamos esta palabra? Se encuentra la palabra persona, se encuentra la palabra substancia. Bueno, en el latín sí, en el episodio del hijo pródigo, cuando el hijo le pide la substancia a su padre, o sea, su herencia, pero nosotros lo entendemos de otra manera. Ahora, la Iglesia, en su querer conocer más, en su profundizar esta verdad de fe de la Santísima Trinidad, va a utilizar nociones, términos tomados de la filosofía, no para convertir la Sagrada Escritura o la revelación en filosofía, sino porque esos términos nos ayudan a precisar. De hecho, la Iglesia va a crear a partir de esos términos algunos términos nuevos, neologismos, para expresar este gran misterio. Por ejemplo, la misma palabra Trinidad. Uno de los errores que se ha podido encontrar a lo largo de la historia, que se suscitó a lo largo de la historia de la Iglesia, es que se decía que Dios era tres personas y que por lo tanto habían tres dioses. Entonces, si habían tres dioses, mejor nos quitamos al Hijo, que no sea Dios, al Espíritu Santo tampoco que sea Dios, y decimos que el Hijo de Dios es un Dios un poquito reducido y que el Espíritu Santo es una fuerza. No sé si nos acordamos de nuestro amigo ya está. A Arrio. Arrio es el que dice Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Bueno, en realidad se iba más que todo contra Jesús, porque decía, si Jesús es Dios y el Padre es Dios, entonces hay dos dioses. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Solamente existe un solo Dios. Claro, y estaba en toda la razón Arrio al decir que existe solamente un solo Dios, pero no entendía este gran misterio. Es así que en el 325 el Concilio de Nicea dice, no es que sean dos dioses, sino que es el mismo Dios desde toda la eternidad. Y aquí utiliza esta palabra con substancialidad, es decir, de la misma naturaleza. El Padre y el Hijo comparten la misma divinidad. Y aquí uno puede decir, no entiendo tan bien, pero nos recordamos a San Agustín y decimos, ah, claro, es un misterio y no se puede entender completamente. Pero sí nos damos cuenta de que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. No existen dos dioses, sino uno solo. Y a ver, vamos a utilizar un ejemplo. El ejemplo del triángulo.
el triángulo, ¿cuántos lados tiene? Muy bien, vamos como 1, 2 y 3. ¿Cuántos triángulos hay? Muy bien, hay un solo triángulo, pero tiene 3 lados. Algo así. Vendría a ser la explicación de la Santísima Trinidad. No, tampoco, no, porque aquí podemos caer en modalismo. La divinidad no se divide. La divinidad es tanto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No significa que está la naturaleza divina y la vamos a partir en 3 pedazos. No se divide en 3 pedazos. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios. Una problemática también que tuvo que aclararse fue la herejía del modalismo. ¿Qué decía el modalismo? Que Dios tiene modos de revelarse. En el Antiguo Testamento se reveló como Padre, en el Nuevo Testamento se reveló como el Hijo, y al final, en el tiempo de la Iglesia, desde Pentecostés, se revela como el Espíritu Santo. Es un Dios que pues se pone la cara del Padre, se pone la cara del Hijo y después la cara del Espíritu, pero es un solo Dios. La intención era buena, la intención era decir que existía un solo Dios. Lo malo fue pensar que ese Dios tenía como tres máscaras, 3 caras. Y no es así. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero no significa que que cada una de las personas sea la misma persona. No es una persona con 3 caras, es el mismo Dios en 3 personas. Ahora, vamos a explicarlo un poquito mejor para que se entienda. En el Antiguo Testamento quien actúa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, de manera pedagógica va revelándose poco a poco. En el Nuevo Testamento, llegado a la plenitud de los tiempos, como nos lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, el Verbo Eterno nos revela que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Nos revela a Dios Padre Eterno, como lo dijimos hace un momento, es Padre Eterno porque desde toda la eternidad ha sido Padre del Hijo Eterno. Y desde toda la eternidad el Padre con el Hijo han inspirado al Espíritu Santo. Entonces, aquí no vamos a encontrar a un Dios que tiene 3 máscaras, sino a un Dios que es 3 personas. ¿El Padre es igual al Hijo? No. ¿El Hijo es igual al Padre? No. ¿El Padre es igual al Espíritu Santo? No. ¿El Espíritu Santo es igual al Hijo? No. Cada persona es única, aunque los 3 comparten la misma naturaleza divina. Habíamos hablado que los padres hacían la diferencia de teología y la economía. La teología era el descubrir lo interior del hombre, lo interior de Dios. Cómo era ese misterio interno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa relación interna, Y la economía de la salvación hablaba sobre el obrar de Dios a través de la historia de la humanidad. De la historia de la salvación. Ahora, los 3 tienen la misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tienen la misma naturaleza, es natural, es común, es propio que tengan un mismo obrar, o que obran, mejor dicho, en común. Común naturaleza, obra en común. Así como la Santísima Trinidad tiene una sola y misma naturaleza, así también la Santísima Trinidad tiene una sola y misma operación. Sin embargo, cada persona, como lo volvemos a decir, actúa de manera distinta, aunque obran lo mismo. El Padre actúa como Padre, el Hijo actúa como Hijo, el Espíritu Santo actúa como el Espíritu Santo. Pero los 3 siempre están en todo obrar divino. Por ejemplo, en la creación. ¿Quién crea? El Padre. ¿Por quién crea? Por el Hijo. ¿En quién crea? En el Espíritu Santo. ¿Dios es creador? Sí. ¿Y quiénes crean aquí? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno según su forma de obrar. Cada uno según su personalidad. Vamos a poner otro ejemplo. La encarnación. En la encarnación, en la redención de los hombres, actúan también los 3.
Pero uno puede decir, no, pero es Jesucristo quien ha muerto por nosotros. Pero es Jesucristo el enviado del Padre para redimirnos por medio de su muerte y de su resurrección. Entonces en la redención de los hombres ya vemos al Padre y al Hijo. El Padre que envía al Hijo. Y el Espíritu Santo es por el cual el Verbo se puede encarnar. Lo decimos también. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por obra de quién? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Otro ejemplo, en Pentecostés. Pentecostés se le atribuye al Espíritu Santo, pero recordemos que el Espíritu Santo proviene o es enviado porque Jesucristo ha sido elevado al cielo. Jesucristo nos lo dijo, les conviene que yo me vaya para que así sea enviado a ustedes el Espíritu Santo. ¿Y quién envía el Espíritu Santo? El Padre. ¿Gracias a quién? A que Jesucristo ha resucitado. En conclusión, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo obran siempre porque tienen la misma naturaleza y la naturaleza le sigue al obrar, el obrar sigue a la naturaleza. Es así que en todo vamos a encontrar a la Santísima Trinidad. Por las personalidades o por la persona, se va a atribuir a una persona divina algunas cosas. Por ejemplo, la creación se le atribuye al Padre, la encarnación se le atribuye, o la redención se le atribuye al Hijo, y el Pentecostés se le atribuye al Espíritu Santo. Pero eso no significa que solamente una persona actúa y las otras están indiferentes. No, los tres actúan, aunque nosotros, a nuestra percepción, le atribuimos una de estas acciones divinas a cada una de estas personas. Yo espero que se me entienda. O sea, los tres siempre actúan juntos. Hemos contemplado ahora un poco lo de la economía de la salvación. Hemos visto las misiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Vamos a ver ahora cuán revelador o qué tanto nos ayuda a nosotros a conocer la intimidad de la Santísima Trinidad. Vamos a ver aquí las relaciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre desde toda la eternidad es el que engendra. El Hijo es el engendrado. Y el Espíritu Santo es inspirado por el Padre y por el Hijo. Esas relaciones nos indican lo que hay dentro de la Santísima Trinidad. Una relación de comunión. Cada uno no es solitario. Cada uno no es que tiene una habitación y se encierra y ya está. Sino que desde toda la eternidad, el Padre es comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. Y así también la Iglesia nos va a dar una verdad de fe. Nos va a explicar con un término, perijóresis, la relación armoniosa que hay en estas tres personas divinas. Todo el Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo. Todo el Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo. Y todo el Espíritu Santo está todo en el Padre y en el Hijo. Eso es la perijóresis, la comunión, la koinonía, la armonía que se viven o que viven esas tres personas en el amor. Tres personas divinas, para que no se me olvide. Entrando ahora a la teología, es decir, a la vida íntima de Dios, vamos a encontrar algunas cosas maravillosas para nuestra fe y para nuestra oración. Primero, que Dios es amor desde toda la eternidad. Y así como el Hijo nos ha redimido, nos ha salvado porque ha sido enviado por el Padre y además nos ha enviado el Espíritu Santo, encontramos que Dios siempre nos ha amado, ha tenido un designio de amor para cada uno de nosotros. Dios desde toda la eternidad ha pensado en ti y ha pensado en mí. Y esto pues es para fascinarse y es para dar gracias a Dios por tanta misericordia, por tanto amor desde toda la eternidad. Dios desde toda la eternidad nos ha predestinado a ser hijos suyos. Hijos por el Hijo, hijos en el Hijo, hijos de adopción, pero al final hijos de Dios. Y encontramos que para hacernos hijos, porque lo somos por medio del bautismo, ha hecho toda una historia para realizar al final esa obra maravillosa. Miramos un poquito atrás y vemos que Dios ha creado por amor. No tenía ninguna necesidad de crear, pero nos ha creado o ha hecho todas las criaturas por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Dios ha enviado a su Hijo único desde toda la eternidad, lo ha pensado así en su designio salvífico,
por amor a ti y por amor a mí. Dios ha derramado su Espíritu Santo por amor a ti y por amor a mí desde toda la eternidad. Lo ha pensado siempre, siempre. Querido hermano, querida hermana, daguero de fe, toma conciencia de esto, que Dios desde toda la eternidad te ha amado y quiere que tú vivas en Él. A esto le llamamos también inhabitación trinitaria. La inhabitación trinitaria es el que el hombre pueda vivir en la intimidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ellos viven de manera beata, de manera dichosa, desde toda la eternidad y hasta siempre, imaginemos cómo será esta dicha si permanecemos en el corazón de la Santísima Trinidad. Y a esto estamos llamados, a ver y a entrar en esa Trinidad amorosa del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es todo, queridos dagueros de fe. Esperamos que este video les haya podido ayudar a conocer y vivir un poco más nuestra fe. Y no te olvides que este domingo 12 de septiembre vamos a tener otro otro stream. Entonces no te lo pierdas, pasa la voz, va a estar muy bueno. Por favor, si todavía no te suscribes, suscríbete, pulsa la campanita, dale like si te gustó este video. Y te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Y si todavía no sigues las meditaciones del Padre Ángel en su lámpara para mis pasos, lo puedes hacer. El Padre Ángel sube cada día, más o menos en las 6 y media, no me acuerdo muy bien. Ay, qué rocha. Pero yo lo veo después. Yo lo veo a las 7, a las 8 para copiarme su familia. Lo sospeché desde un principio. Puedes puchar la campanita para que te llegue la meditación, la reflexión del video del Padre Ángel. Perdón, la reflexión del Evangelio del Padre Ángel. Esto es todo por hoy, queridos dagueros de fe. Por favor, te invitamos a seguir orando. No dejemos de orar. Estamos ahora en el mes de la Biblia. Abre tu Biblia, hermano. Dios nos habla por medio de su Sagrada Escritura. Y nosotros también hemos de escucharle. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas una santa semana. Bendiciones.